Hoy estaremos hablando acerca del avivamiento. La palabra avivamiento significa traer de nuevo a la vida. Cuando hablamos del avivamiento, estamos hablando de la restauración a la vida espiritual, aquella que gozábamos en el pasado. El rey David en el Salmo 40, versículos del 1 al 8, cuenta su experiencia de haber sido restaurado o avivado. Encontramos en este pasaje que la clave está en hacer su voluntad, la voluntad de Dios, como dice el verso 8. Si hay algo lo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Un avivamiento lleno del poder de Dios trae arrepentimiento, hambre de su presencia, trae fuego al corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios. En la Biblia, en el libro de Habacuc 3:2 nos dice: Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios puede usarte para cambiar el destino de nuestro país. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿estás cansada de tratar de ser una buena cristiana? ¿O estás sobrecargada y agotada de actividades de la iglesia? ¿A veces sientes que simplemente estás siguiendo la rutina de la vida cristiana? ¿Te sientes fría espiritualmente? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas fue sí, entonces este estudio es para ti. Probablemente Dios te está llamando a algo más profundo. El avivamiento no debe confundirse con emociones. El avivamiento es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, individualmente o en grupo, es restaurado hasta tener una correcta relación con Dios. Al hablar de un avivamiento no podemos hacerlo sin mencionar lo que está escrito en la Biblia en el libro de Nehemías. En los capítulos 8, 9 y 10, ahí nos damos cuenta de la intervención sobrenatural de Dios para con su pueblo. En el capítulo 9 de Nehemías vemos al pueblo de Israel que se reúne y se humilla delante de Dios en ayuno. Ellos se lamentaron, ellos oraron, leyeron las escrituras, confesaron sus pecados y adoraron. Había en ellos un verdadero arrepentimiento. La confesión es el camino que conduce al avivamiento. El regreso a Dios es la clave del avivamiento. En ese mismo capítulo narra todas las maravillas que Dios hizo por su pueblo. Es la historia del pueblo judío cuando regresó a Jerusalén después de haber estado cautivo en Babilonia por 70 años. Como referencia, el pueblo de Israel tuvo 3 retornos distintos. El primero bajo la dirección de Zorobabel, el segundo bajo la dirección de Esdras, el tercero bajo la dirección de Nehemías. Un avivamiento requiere de la búsqueda de Dios, requiere de humillación, pedir perdón y confesar nuestro pecado. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice todo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Recuerdan en el año 2001 el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York? Después de este terrible acontecimiento, las iglesias tuvieron una asistencia récord. Pero tristemente, después de 90 días, volvieron a su asistencia regular. C. Lewis dice: si usted lee la historia, encontrará que los cristianos que más hicieron por este mundo son precisamente los que pensaban más en el siguiente mundo. Los cristianos que han dejado de pensar en el otro mundo se han vuelto muy ineficaces en este mundo. Pero el avivamiento, ¿quién lo necesita? El avivamiento del que estaremos hablando es para el pueblo de Dios, aquellos que por fe han recibido la salvación y le pertenecen. Cuando todo va bien, cuando tienes dinero en el banco, cuando hay salud, cuando tienes un esposo amoroso, hijos buenos que te obedecen y en general cuando todo marcha de maravilla, cuando esto pasa, es cuando menos tiempo estamos de rodillas en busca de Dios. ¿Por qué deberíamos buscar a Dios? Porque Él es Dios. Porque todo lo que necesitamos lo hallamos en Él.
Cuando lo tenemos a Él en su respectivo lugar, o sea, nuestra prioridad y nuestro enfoque está en Él, le buscamos porque nos damos cuenta que no hay esperanza fuera de Él. Yo no tengo esperanza en mí misma. Este mundo no te ofrece esperanza. Esta nación no te ofrece esperanza apartada de Dios. Solo basta con prender la televisión y ver los noticieros y nos damos cuenta que estamos en un mundo que es un caos totalmente. El Salmo 146, versículos 5 y 6 dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas. Existe una realidad inconmovible y eterna, y esa realidad es Dios. Es por eso la necesidad de buscarle. No tenemos a dónde ir. El Salmo 105, versículos del 3 al 5 dice: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios de la resurrección, Él es el Dios de lo imposible. Ahora nos vamos al libro de Oseas. Ahí encontramos el deseo de Dios de restaurar a su pueblo descarriado. En Oseas capítulo 10, versículo 12, dice: sembrad para vosotros en justicia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Dios mandó a Oseas a profetizar a la nación de Israel. Aunque ellos eran el pueblo escogido por Dios, la nación estaba en un triste estado de declive moral y espiritual. Por años habían disfrutado de las bendiciones de Dios. Habían tenido abundancia material, fuerza militar, relaciones pacíficas con naciones vecinas, y aún así se alejaron de Él. Dejaron de ver a Dios como la fuente de sus bendiciones, y en su lugar eligieron darse crédito a ellos mismos por todo. Dejaron de adorar a Dios, dejaron de amarlo, lo reemplazaron con ídolos, con metas mundanas y bienes terrenales. Fue a este pueblo confundido al que el profeta Oseas fue enviado con advertencias por su infidelidad. Qué triste, pero es la misma realidad de hoy en día, igual que nosotros. El versículo 12 dice: romped el barbecho. ¿Qué quiere decir barbecho? Tierra dura, que no se siembra, que no se riega por algunos años. Así estaba el corazón de los israelitas. Pero ¿cómo está el nuestro? ¿Queremos que Dios nos avive? Para esto Dios tiene que hacer una limpieza profunda de corazón. Imagínate todo lo que descubriría allí. Terrible. Y entonces dirías: ¿para qué me metí en esto? Porque en el proceso de arar esta tierra dura, duele. ¿Quieres una cosecha de justicia? ¿Quieres experimentar la alegría del avivamiento personal? Entonces tienes que dejar que el arado haga su trabajo. Esa es la primera parte: romper el barbecho o terreno endurecido. La segunda parte es el desgarre. Es la parte de refinación donde tiene que romperse los pedazos de manera que esté listo para que la semilla se siembre nuevamente. Y así el terreno es suavizado otra vez. Y en este proceso suele haber dolor. Así que vemos que hay terrenos que tienen que ser desbaratados. Hay partes duras, hay partes espinosas, hay partes pedregosas que necesitan ser rotas. Pero cuando Dios comienza su trabajo de arar y surcar en nuestras vidas, a veces no estamos tan seguras de quererlo hacer. Pero si te resistes, no alcanzarás una cosecha de justicia. La esencia del mensaje era que si no volvían a Dios, vendría juicio sobre ellos. Voy a leerte algunos versículos del capítulo de Oseas 8,
que dice el versículo 7. Lo resumimos de esta manera. Sembraron viento y torbellino segarán. Versículo 9. Subieron a Asiria, se refiere a la alianza que hicieron con los asirios. Prefirieron la ayuda forastera que depender de Dios. En el versículo 12, Israel ha recibido advertencias suficientes, así que no tiene excusa. El versículo 13, volverán a Egipto. Les recuerda de su servidumbre anterior, para que sepan que Asiria será su Egipto. La familia de Oseas fue un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Su esposa era prostituta, representando el adulterio espiritual, y sus hijos tuvieron nombres proféticos. Si queremos regresar a Dios, debemos estar preparadas para romper el duro y estéril terreno de nuestra vida espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento confrontaban al pecado, advertían del juicio de Dios y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Como vimos antes, la iglesia de hoy es muy similar a la nación de Israel. De muchas maneras hemos abandonado a Dios. Lo hemos reemplazado con otros dioses, dioses más sofisticados. Es todo aquello que está en primer lugar antes que Dios. Si Oseas estuviera predicando hoy, prácticamente el mensaje sería el mismo. Vuelvan a Dios, acepten la misericordia de Dios y perdonen a los que les han hecho daño. Dejen que Dios labre el terreno duro de sus corazones, especialmente en aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. Hagan de la búsqueda de Dios un compromiso. ¿Por qué Dios quiere que nuestro corazón esté limpio? ¿Por qué quiere restaurar nuestra relación con Él? Porque nos ama. Tenemos que dejar muy claro que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones vemos que su pueblo se olvidaba de Dios. Vivían en pecado adorando a otros dioses. Puede que nos dé la impresión de que Dios estaba muy deseoso de castigarlos o que era muy duro, exigente e impaciente, pero realmente es lo opuesto. Los juicios venían después de años de pedirle a su pueblo que se volvieran a Él. En Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, en este pasaje vemos el inagotable amor de Dios por su pueblo pecador. Me impacta el versículo 1, que dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, e iban a los Baales a ofrecer sacrificio. En los capítulos 11 y 14 de Oseas, nos dan una vista del antes, durante y después de cómo y por qué Dios reaviva y renueva a su pueblo. Su amor fue constante en todas las etapas. Los amó después que regresaron a Él de su etapa de rebeldía. Los amó durante el proceso de corrección. En Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4, ahí encontramos cómo Dios suplica a Israel por medio del profeta Oseas para que vuelva de nuevo. Quisiera en esta noche que no nos vayamos de aquí sin reflexionar acerca de lo que hemos visto hoy. Quiero preguntarte, quizá tu propio corazón está hambriento de una intimidad con Dios, una intimidad que hace mucho que no disfrutas o que nunca has conocido. Él quiere que vuelvas. ¿Por qué? Porque te ama. Él quiere cambiar tu condición. No es un problema de iglesia, no es un problema doctrinal, es un problema del corazón, es un problema de amor. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Apocalipsis 2:4. Dice el Señor Jesús: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Reflexionemos sobre esto, mis queridas hermanas. Que Dios les bendiga.